Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que nos siga dirigiendo, hermanos, que dirija su palabra, que a través de Él, a través de su palabra, pues hable a nuestros corazones esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos, Señor. Una vez más te invocamos. Te hemos agradecido, Señor, porque nos has dado un momento de alabanzas, Padre, en la cual, Señor, se puede hablar de tus misericordias y tu gran amor para con nosotros, cómo nos ayuda, Señor, como la alabanza que entonábamos, que tú ibas abriendo, Señor, el camino, tú ibas quebrando cadenas, sacando espinas, y mandas a tus ángeles, Señor, para que vayan delante de nosotros, para que nos ayuden. Y es una verdad, Señor, todo aquel que ha aprendido a confiar en ti es bienaventurado, Señor, porque puede palpar todas esas misericordias muy tuyas, Señor, que lo acompañan cada día. Padre, gracias por estas alabanzas y también juntos rogamos en esta mañana que tú nos puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Padre, llévanos, condúcenos, tenemos necesidad, Señor, de poder seguir avanzando sin desviarnos a derecha o izquierda, Señor, de este camino, Señor, Padre, que nos va a llevar a la vida eterna. Por eso te rogamos que esta mañana, a través de tu palabra, Señor, Padre, abras el camino para seguir avanzando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos a través de tu palabra. Amén. Hermanos, el título del tema que quiero compartir hoy lo he titulado La fe y las obras mediante la fe, ¿sí? O sea, la fe y las obras mediante la fe, ¿sí? Vamos a estar viendo la fe, pero también vamos a estar viendo las obras, hermanos, pero no las obras conforme a la carne, sino las obras mediante la fe, ¿sí? Y hermanos, para poder ver esto, pues estudiando la Escritura para poder compartirte esto, veía que Pablo, el hermano Pablo, cuando le hablaba a los romanos tocante a esto, se apoyó en la vida de Abraham, ¿sí? Se apoyó en la vida de Abraham. Y también quiero pues recordar que estas 2 semanas, si no mal recuerdo, que he estado compartiendo, gracias a Dios, hemos estado hablando mucho de la fe, hermano, y de las promesas. Y veíamos la semana pasada, hermano, una de las promesas, ¿verdad? Futuras que Dios le hace a sus fieles, ¿sí? Y hermanos, qué gran bendición podíamos ver. Que ese Dios, hermanos, que del principio que creó todas las cosas, de lo que no había, de lo que no se veía, hermanos, pues sigue haciendo y tiene preparado, hermanos, un lugar, hermano, incomparable, ¿verdad? Para el final, para ese día glorioso en la cual hermanos, cuando venga Él por su pueblo y estemos nosotros con ellos, aquellos que le somos fieles, que le vamos a ser fieles hasta el final. Entonces, hermano, vamos a estar con Él una eternidad. Vamos entonces a ver, hermanos, este tema lo tengo separado en 2 partes. Una, vamos a estar viendo la vida de Abraham, hermanos, y todas las cosas que él hizo para poder alcanzar, hermanos, ser llamado el padre de la fe, ¿no? Y hallar gracia ante Dios por esas obras que hizo mediante la fe, hermano, ¿sí? Quisiera que vayamos al libro de Romanos, en su capítulo 4, hermanos. Vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 5. Y ahí Pablo remarca algo muy importante, hermanos, que sus obras de Abraham es a través de la fe en Dios y no lo hizo mediante la carne, hermano, porque Abraham era un personaje como tú y yo, hermanos. Era una persona que humanamente, hermanos, pues tenía todas las, ¿cómo decirte? Pues todo lo que podía vivir, vivía todo lo que podía vivir un ser humano. Sentía, se dolía, sabía amar, hermanos, sabía llorar, le daba sed, le daba hambre, necesitaba trabajar, necesitaba comer, hermanos, tenía dudas, le venían calamidades, dice, todas esas cosas las enfrentaba. Era una persona común como cada uno de nosotros, hermanos. Pero entre esa vida común que él llevaba,
hermanos, aprendió a confiar en Dios. Aprendió a entregar toda su confianza en Dios y vivió confiando en Dios, creyendo, hermanos, en Dios, que Dios era poderoso para cumplir sus promesas y para ayudarlo en su caminar. Sí, y miren qué dice el versículo 1 al versículo 5. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo, le hablaba a los romanos, hermanos, tocante al tema de la fe. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, habla de las obras de la carne, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Versículo 3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero al que obra, habla obras de la carne, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hasta allí, hermanos. Ya aquí encierra toda la historia de Abraham. Aquí el hermano Pablo, para introducirse a esa fe, que él quiere que los cristianos, que los romanos, pero también hoy en día, quiere que nosotros conozcamos, hermanos. ¿Cómo fue la historia de Abraham en la cual Dios le contó esa fe por justicia, hermanos? ¿Cómo? Y yo quisiera poder rapidito, hermanos, sin irnos a otro libro, porque Pablo se basó de ahí. Y hermanos, la historia de Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, no lo busquen, nomás lo vamos a estar viendo, trayendo la memoria, y creo que aquellos que leemos la Biblia van a estar de acuerdo conmigo. Un día lo habla Dios, dice que estaba en Ur de los Caldeos, y Dios le habla. ¿Y sabes qué le dice Dios, hermanos? Dios le dice que se vaya de su tierra y de su parentela, ¿sí? Yo quisiera que vamos a imaginarnos esta parte de la vida de Abraham. Te decía que era una persona común como tú. Los que vivimos en Puerto Arturo, estamos establecidos en Puerto Arturo. Tenemos nuestra casita, tenemos nuestras posesiones, o sea, tenemos una fuente de trabajo fluyente, hermanos, de verdad, que podemos decir que aquí el que no quiere trabajar, o el que no trabaja es porque no quiere trabajar. Porque aquí siempre en ocasiones platico con algunas personas de diferentes lugares. Hace poco fui a comprar unos fertilizantes en un pobladito y yo les digo, ¿y por qué no usan el fertilizante? Eso lo tiene y se les está descomponiendo. Es que no tenemos dónde usarlo. Porque aquí no tenemos, solamente los ejidatarios tienen sus terrenos y solamente ellos pueden trabajar, ni nos los rentan, ni nos los prestan, ahí se hace monte y tampoco lo trabajan. Entonces no tenemos dónde aplicar ese fertilizante. Usamos lo mínimo en una matita de naranja, en una plantita de chile que ponemos ahí para regar y no podemos. Pero aquí en Puerto Arturo, hermanos, de verdad estamos establecidos. Y aquí hasta los que no tienen tierra, hasta los que no son ejidatarios, tienen ese gran privilegio. De verdad, quieres trabajar, buscas a un amigo y quizás tiene sus tierras y dices que quisiera trabajar. Bueno, pues te rento por lo menos una hectárea. Que no te diga te lo presto, te lo rento, si quieres trabajar y te vas en una unidad y hablas con los responsables, mira, estas son las condiciones, vas a pagar un derecho, vas a pagar algo. Pero hermanos, se facilitan las cosas. Y todos, la mayoría en Puerto Arturo estamos establecidos. Quizás era la vida de Abraham en Ur de los Caldeos, estaba establecido. Quizás tenía cultivos como muchos de nosotros hoy aquí en Puerto Arturo tenemos, cultivos de largo plazo, aquellos que tienen sembrado su limón, hermanos, que semanalmente, quincenalmente lo están cosechando y les genera economía, ya están bien establecidos. Y Dios le dice a Abraham, hermanos, salte de tu parentela, salte de tu tierra y anda a la tierra que yo te voy a mostrar. O sea, vamos a pensar, porque tuvo otras cosas, hermano, vamos a estar viendo otros detalles que también a nosotros nos puede llevar a pensar. Si nos disponemos a hacerlo,
¿El obedecemos la voluntad de Dios o no? ¿Sí? Y cuando Dios le dice eso a Abraham, quizás Abraham se pone a pensar, hermanos, pero voy a dejar mis tierras, voy a dejar mi casa. O sea, muchas cosas pueden venir en la mente, pero ¿sabes qué, hermanos? ¿Saben qué? Que Abraham estuvo dispuesto a dejar su tierra, a dejar su parentela y obedecer la voz de Dios que le dice, anda. Y la Biblia remarca que él salió de su tierra, salió de su parentela y hermanos, se fue obedeciendo la voz de Dios. Y dice la Biblia que él se fue y no sabía dónde iba. ¿Sí? Dios no le había dicho, usted va a llegar a la tierra de Canaán, solamente le dijo, anda. Y él se dirigió, pues estoy seguro que Dios le dirigió su rumbo hacia el lugar donde Dios quería llevarlo. Y cumplió eso, hermanos. Pero sí estoy seguro que tuvo muchas cosas en su mente que considerar para que posteriormente diga, voy a hacer la voluntad. ¿Qué importa que se quede esto? ¿Qué importa que se quede aquello? ¿Qué importa? No sé qué cosas voy a pasar. Porque para llegar aquí a tierra que Dios le había dicho que vaya a buscar, necesita pasar un desierto, hermanos. En el día, hermanos, si sentimos calor hoy, se dice de que en los desiertos, en el día el calor son extremos, extremos. Y por las noches se torna diferente. En las noches el frío, de alguna manera, son extremos también en los desiertos. Entonces, él vivía en esos entornos y sabía que quizás su trayectoria en lo que iba a hacer, hermanos, por la obediencia hacia Dios, no era de un día, no era de 2 días. Hermanos, pasaron años, ¿sí? Y él llegó a la tierra que Dios le había dicho que le va a prometer, y dice la Biblia que él vivió en esa tierra prometida como un extranjero, hermanos. Y no tuvo allí Abraham, hermanos, no sé, un hogar quizás estable como lo tenía en Ur de los Caldeos, donde Dios lo sacó. Y dice que él vivía en tienditas. Y hermanos, desde tiempo en tiempo él se movía de un lado a otro. Estando él en el desierto, obedeciendo el mandato de Dios, dice que llegó un tiempo donde hubo un gran hambre y él tuvo que ir a Egipto. Y ahí tuvo problemas. Entonces, hermano, eso es lo que él empezó a hacer, hermanos. Ya no sé, quizás él pudo haber dicho, es que pues aquí en Ur de los Calderos yo puedo servir a Dios. Acá hay mucha gente a quien le puedo dar testimonio, que le puedo predicar y puedo hacer la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios, hermanos, era que él saliera de su tierra y de su parentela. Y él obedeció, hermano. Y él tenía bien claro que iba a enfrentar diferentes adversidades en la obediencia a esa voluntad de Dios. ¿Qué otra cosa, hermanos? En esa fe que él tuvo, Dios también le prometió que iba a ser una nación grande, ¿sí? Y en esta parte, hermanos, también Dios le promete un hijo. Y también vienen pensamientos en la vida de Abraham. Vienen pensamientos como su esposa era estéril, Sara no había podido tener hijos. El primer hijo que tuvo Abraham, hermanos, llevando la secuencia, quizás, no sé, hermanos, a veces me pongo a pensar esto, de Cetura, la otra mujer, pero dice la Biblia que después que murió su esposa Sara, la Biblia dice de esta manera que él buscó otra mujer que se llamaba Cetura. Pero dice la Biblia que estando con Sara, siendo ella estéril, tuvo un hijo de Agar, la egipcia, ¿sí? Eso, hermanos, es un contraste en la vida de Abraham. No se salió del camino. Quizás él quería cumplir el propósito de Dios bajo sus pensamientos. Y podemos ver que era tan humano como nosotros, y su deseo de hacer la voluntad de Dios a veces lo llevó a resbalar.
lo llevó a equivocarse en el camino, pero había un corazón dispuesto para servir a Dios. Esas actitudes quizás trajeron consecuencias más adelante, pero él le fue fiel a Dios, hermanos. Y le decía a Dios cuando le dijo, Dios, voy a hacer de ti una nación grande. Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si yo ya soy viejo, ya de casi de 100 años, dice la Biblia, y mi esposa es estéril. Pero aún haciéndole preguntas a Dios, hermanos, dice la Biblia que él confió en Dios, creyó en Dios en esas promesas, aunque él pudo haber pensado de verdad, pues aún dice la Biblia, y yo quisiera darle lectura ahí, vamos en Romanos 4, hermanos, aquí, versículos 17 y 21. Aquí Pablo toma esa parte para introducirnos, hermanos, a que llevarnos a esa fe, hermanos, a esa fe que quiere que se entienda qué fe es la que debemos tener en Dios, para que nuestra vida permanezca firme en Dios, a pesar de que vengan adversidades, a pesar de que hayan circunstancias difíciles, dudas, a pesar de que a veces de repente, hermanos, aún como cristianos, como que viene la duda y hay como que tirar a retroceder. Viene un momento a veces en el cual pensamos, pues viene una baja de fe, hermanos, ¿sí? Miren qué dice, versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Esa era la promesa que Dios ya le tenía dado, que lo va a hacer una nación muy grande, hermanos. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, y conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Vamos a darle seguimiento. Dice el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta fue la forma en la cual Abraham se fortaleció, hermanos. ¿Sí? Él pensaba, como te decía, venían pensamientos a su mente, venían consideraciones. O sea, quiero hacer la voluntad de Dios, como seguramente viene en cada ser humano. Hermano, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estás tú aquí? ¿Qué te trajo aquí? ¿Qué te trajo aquí? Yo estoy seguro que de repente vino a tu pensamiento por la voluntad de Dios. Empezaste a meditar en las cosas de Dios y empezaste a anhelarlo. Y de repente, hermanos, ese querer que pone Dios en ti te impulsa a buscarlo, hermano. Y viene seguramente a tu mente, ¿dónde lo puedo buscar? En un béisbol, hermano, no lo vas a buscar. No vas a buscar la voluntad de Dios. En los deleites de la vida no se encuentran. Y Dios te pone en un lugar donde se habla, donde se alaba, donde hay un deseo. Y de repente te impulsa. Eso es lo que te tiene traído aquí, hermano. De verdad. Eso. Porque tienes una necesidad. Todos los seres humanos tenemos una necesidad de Dios. Y en su misericordia, Dios, hermanos, lo vamos a ver más adelante, hermanos, prepara y nos llama. Nos llama para poder conocerle. Y lo hace como lo hizo con Abraham, hermanos. ¿Sí? Dios entonces ayuda a Abraham, hermanos. Dios ayuda a Abraham en gran manera y es llamado padre de la fe. Y toda su actitud, hermanos, en medio de todas las adversidades que en su trayectoria, en su vida, hermanos, pasó, él aprendió a confiar en Dios. Puso su mirada en Dios. El libro de Hebreos, cuando habla de Abraham, dice que él había puesto su mirada en Dios, hermanos, y había puesto su mirada en aquella ciudad
cuyo arquitecto y fundador era Dios. Y dice, da el ejemplo que si lo hubiera puesto su mirada en el lugar de donde él se quitó, en la ciudad, y quizás Ur de los Caldeos era una ciudad floreciente económicamente, probablemente, hermanos. Podemos entenderlo porque de ahí parte los babilonios, y sabemos que eran en aquellas épocas, esas eran aquellas naciones florecientes, y quizás había buena economía, y quizás Pablo se imaginaba y decía, pudo haber pensado Abraham volver a regresar a Ur de los Caldeos, pero no era su mirada. Su mirada era poder poner toda su confianza a Dios y someterse a Dios, sujetarse a la obediencia y la voluntad de Dios, aunque de por sí hay adversidades en el caminar, y puso su mirada y dice, yo espero en Dios, yo espero en las promesas de Dios, yo espero en esa ciudad que voy a recibir al final. Si yo me mantengo en el camino, voy a llegar. Y confió en Dios, hermanos, y le fue contada por justicia, ¿sí? Eso es lo que habla, hermanos, tocante al llamado de Abraham, hermanos. Las cosas que hizo, por la cual Dios, él se los contó por justo, hermanos, porque confió en Dios. Vio sus debilidades, vio sus dudas, vio todas las circunstancias que habían en él como humano y dijo, no voy a confiar en mí, voy a confiar en Dios. Y actuó, hermanos. Podemos traer otro ejemplo para pasar a otra parte que habla del llamado a nosotros, hermanos, ¿sí? El llamado a ti, el llamado a mí, y qué es lo que Dios quiere que hagamos para que también podamos ser hijos de Abraham, hermanos, al que se le llamó justo, a quien Dios justificó por lo que hizo, por la actitud correcta que tuvo. Cuando él tiene aquella promesa, el hijo que Dios le prometió, hermanos, en su mediana edad, en su adolescencia quizás, Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Quiero que me ofrezcas a tu hijo, a tu único hijo, aquel que amas, que me lo ofrezcas en sacrificio. Literalmente, hermanos, Dios le puso en su corazón a Abraham que ofreciera en un altar, hermanos, que él iba a construir, y le iba a poner leña, e iba a poner a su hijo sobre el altar y lo iba a sacrificar en obediencia a Dios. Y Dios lo probó en esa manera. Y yo quisiera que traigamos a nuestra memoria cómo revolucionaba la mente de Abraham, hermanos, al considerar esa petición que Dios le hacía: sacrifícame a tu único hijo. Hermanos, estuvo dispuesto a hacerlo, en contra de su voluntad, en contra de sus deseos, en contra, hermanos, de su aferrarse. Pues mira a Dios, oye, pues qué injusto eres. Me dijiste que me ibas a dar mi hijo y prometiste que a través de él tú me ibas a ser padre de mucha gente, de muchas naciones, y ahorita me pides que me lo sacrifiques. Seguramente revolucionaba eso en su mente, pero estoy seguro que también, por otra parte, la confianza que tenía en Dios, hermanos, que había puesto su confianza y dijo: yo creo que Dios es poderoso para hacer todas las cosas que dice, todo lo que promete, y yo creo que Él es poderoso, hermanos, para hacer todo, como dice aquí en el pasaje que leíamos en Romano, ¿no? Que Él puede hacer todas las cosas, Dios. El Dios le es posible y hace todas las cosas. Y Él seguramente, hermanos, también en medio de la batalla que tenía, pensó, pero se dispuso, hermano. A pesar quizás que pensaba que si yo se lo platico a mi esposa, ¿cómo se va a poner? Quizás desaliente en la fe, ya no crea en Dios. Hermano, se dispuso Abraham, en medio de todas las cosas que venía a su mente, tomó a su hijo, dice que tomó a sus criados, tomó el cuchillo, y dice que tomó leña, y hermanos, Dios sí le había dicho dónde iba a hacer aquel sacrificio, y se fue. Dice que 3 días de viaje
miró el monte de lejos, les dice a sus criados, ¿saben qué? Quédense acá, yo voy con el muchacho a ofrecer ofrenda, regresamos después que lo hagamos. Y dice que en la trayectoria de su subida al monte, hermanos, donde iba a hacer su sacrificio, Dios le dice a su hijo: papá, y tenemos todo, tenemos la leña, tenemos el cuchillo y el cordero y lo que vamos a sacrificar para ofrecerle a Dios sacrificio. Y Abraham le decía a su hijo: hermanos, Dios proveerá. Hermanos, en medio de sus batallas, en medio tú puedes y yo podemos entender, hermano, qué triste es la situación cuando nosotros vemos a un pariente quizás en medio de una enfermedad grave, hermanos, ¿sí? O un accidente que se debate entre la vida y la muerte. Vienen grandes angustias, hermanos. En la vida de Abraham, seguramente en medio de todos esos debates que tenía, angustiosos, porque iba a perder, hermanos, a su único hijo, a su hijo amado, aquel hijo que tuvo en su vejez. Pero pensó: yo voy a confiar en Dios porque Él es poderoso para volverlo a resucitar. Seguramente pensó en eso. Y sabemos que la historia, hermanos, remarca que cuando llegó el momento para hacerlo, dice que un ángel le habla y le dice: no lo hagas. Y Dios proveyó verdaderamente, hermanos. Dice que cuando él miró en la zarza, ahí estaba un cordero, hermanos, un cabrito, ahí estaba enredado, y lo tomó, hermanos, y lo sacrificó. Y miró Dios que Él era fiel, hermanos, que Él tenía un corazón dispuesto para cumplir toda la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, la historia en medio de dificultades, la vida de este hermano, de este padre de la fe, del cual, hermanos, dice la Biblia que todos aquellos que creemos así en Dios somos hijos de ese fiel Abraham, hermanos, ¿sí? Entonces, esta es la historia de Abraham, hermanos, de la cual habla la Biblia, que él esa fe lo remarcó por esas obras, ¿sí? Las hizo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios deseaba que de esa manera le creyera. Y Dios lo consideró justo, hermanos, muy justo. Y fue amigo de Dios, dice la Biblia. Ahora yo quisiera que vayamos, hermanos, voy a ser breve. Vamos a estar viendo tres pasajes bíblicos más para terminar. También Dios hace un llamado a nosotros, hermanos, para que seamos justificados a través, o por la gracia, o por la fe, hermanos, ¿sí? Yo quisiera que vayamos para ver cómo la Biblia nos habla a nosotros hoy en día, ¿sí? Hoy en día, cuando Jesús, este pasaje no lo tengo, pero viene a mi mente, cuando Jesús empezó a enseñar a la gente de muchas maneras, los enseñaba en muchos lugares. Cuando terminó de hablarles muchas cosas, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 5 en adelante, hasta el capítulo 7, ¿sabes qué le decía a la gente de todo lo que les enseñó? Y aquel que oye estas palabras y las pone por obra, lo voy a considerar como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Y van a venir vientos, y van a venir ríos, y van a pegar. Se lo podemos comparar con adversidades, contra aquella casa, contra aquella construcción, pero esa construcción no va a caer, porque está edificada sobre la roca. Pero aquel que oye esas palabras y no las considera, y las ignora, y no las pone por obra, lo voy a considerar un hombre necio, que edifica su vida, o su casa en la arena, porque en la arena es fácil cavar, hermanos. Es fácil cavar. Ahorita ya acabaste. Yo recuerdo, voy a ver en un paréntesis, que un tiempo trabajé en la orilla de la playa construyendo unos hoteles. Y hermanos, se necesita cavar muy profundo. Las excavaciones no llegan hasta allá, hermano, pero sí, alturas considerables, que se entierra una casa y nunca llegas, hermano, a base sólida. Y se va, como vas escarbando, se va rellenando nuevamente, que para poder hacer una excavación de un anchor considerable, pues vas a abrir una cantidad considerable de arena, pero nunca puedes llegar a base sólida. Entonces Dios, considerando eso, Jesús le decía a la gente:
siempre afírmense en la roca, porque sí cuesta, hermanos. Es solamente estar pensando, voy a construir una palapita en la piedra, no es fácil, hermano, perforarla. Yo recuerdo que hace como dos años, hermanos, que abrimos esto. Le decía yo a los hermanos, con unas bombas. Yo creo que sí logramos penetrar la profundidad de la piedra para que ya luego nos salga a hacer. Y hermanos, empezamos. Y fue muy costoso, hermano, abrir un huequito donde podamos meter una bomba con todos sus ingredientes que lleva para hacer volar la roca. Y hermanos, de tal manera que pues ya nos rendimos, creo que tiene buena profundidad. Nos costó, hermano. Hicimos muy pocos y buscábamos la parte donde por lo menos haya una ayudadita para aligerar la profundidad. Y hermanos, metíamos, los hermanos son testigos, metíamos ahí. Creo que ahí tenemos el recuerdo, hermano, y algunos sustos que nos dimos. Pero no pudimos, hermano, de verdad no pudimos penetrar esa roca. No la pudimos penetrar. Aún todavía con esos bombardazos que le dimos, como unos 8 o 10 a lo mejor, no pudimos penetrar esa roca. Dios sabe que eso es sólido, es muy seguro, hermano. Entonces cuesta, como le digo, costó. Y abrir un hueco considerable no cuesta, pero es seguro, hermanos. Y Jesús siempre remarcó que aquel que tome sus consejos, que tome sus palabras, que crea en Él y actúe de acuerdo a su voluntad, pues va a ser considerado un hombre prudente, hermano. Y va a pegar cualquier cosa, por más fuerte, aún más fuerte que él quizás, pero va a estar sostenido, hermano. Así es aquel cristiano que pone su confianza en Jesús. Así es aquel cristiano que pone su confianza en el Evangelio. Y hermanos, no se sale por ningún lado, sino que aunque viera quizás adversa la situación, que cruza en el camino, que enfrenta en el camino, se mantiene, hermano, y confía como Abraham, que al final, hermano, en lo más adverso, Dios va a abrir una puerta. Dios va a traer un descanso, va a traer un oasis, hermano, para que haya un momento de jalar aire y tomar nuevas fuerzas para seguir avanzando. Dios es fiel, hermanos. Y desde la antigüedad, hermanos, hubo hombres. Veíamos el caso de Noé, ¿verdad, hermanos? Que no se veía lluvia porque se regaba la tierra con el vapor que salía, hermanos. Y él creyó en Dios. Él creyó que Dios sí podía hacer que llueva y él creyó que Dios iba a destruir aquella generación con una inundación y se dispuso a hacer el arca, hermano. Y quizás le gritaba a toda la gente: tú estás loco, nunca antes he hecho eso. Mira, qué cosa grande. Dios le dio ordenanzas, medidas exactas para que construya y él lo hizo, hermanos. Abraham también creyó en Dios, hermanos. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos muchos hombres. El libro de el libro de Santiago pone un ejemplo de Elías, hermano, que era un hombre común como nosotros, pero cuando oró, porque confió en Dios, dice que los cielos se cerraron por 3 años y medio y no cayó lluvia por esa oración de él. Y cuando pasó ese tiempo, hermanos, oró y se viene la lluvia, porque confiaban en Dios. De tal manera que él decía: si yo soy hombre de Dios, suceda esto. Y dice que sucedía, hermanos. Decía aquel ejército de 50, ¿verdad? Ahora, si yo soy hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y les consuma. Y sucedía, porque confiaban en Dios. Ahora Dios tiene otra forma, hermanos, de otra manera, sobre mejores propósitos. Un llamamiento para ti y para mí, para todos, hermanos. Para aquellos que lo han abrazado, para aquellos que no se han decidido, para aquellos que por primera vez lo comprenden o lo escuchan. Un llamamiento al arrepentimiento, hermanos, un llamamiento y nos habla, hermanos, que cuántas cosas Dios ha hecho para que nosotros podamos abrazar lo que nos pide que hagamos y podamos, hermanos, tener vida. Porque dice la Biblia que en Romanos que
da vida, hermanos, y llama las cosas que no son como si fueran. Libro de Efesios, capítulo 2. Y eso empieza diciendo el hermano Pablo a los hermanos de Éfeso, que también él quería que les quedara claro y conocieran el camino y la actitud adecuada, correcta, que ellos debían de tener para poder ser también parte de esa fe de Abraham, hermanos, que aquí lo habla la salvación por gracia. Y dice, hermanos, vamos a darle lectura a 5 versículos, dice 2, versículo 1 al versículo 5, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí Pablo encerraba todo, hermanos. Encerraba también nuestra forma de vida anterior. El ejemplo que les ponía de Abraham cuando vivía en Ur de los Caldeos, hermano. Vivía como cualquier persona, hasta que llega el llamado de Dios y le dice: salte de tu tierra. Aquí podemos ver, Pablo encierra y dice: mira, hermanos, aquellos que ya alcanzaron la gracia, pero también lo hace para aquellos, hermanos, que no lo han hecho. Y habla y dice: miren, así son las cosas. Lo digo con mis palabras. De otra manera, así son las cosas. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esa era la forma de vida que teníamos en el tiempo anterior, en nuestra pasada manera de vida, siguiendo las corrientes de este mundo, o sea, viviendo en deleites, en placeres, en pecado, ¿sí? Y dice que vivíamos conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? ¿Por qué lo dice, hermanos? Podemos pensar, hermanos, por cuanto somos creación de Dios y anhelamos y deseamos vivir el mundo a lo que complace a nuestros ojos, a nuestra carne, y nos metemos en los deleites, aunque sabemos que somos creación de Dios, y nos hacemos rebeldes, como el pueblo que salió de Egipto, hermanos, y Dios hizo muchas cosas, pero en la trayectoria, ¿saben qué? Vamos a hacernos dioses, vamos a hacer esto, vamos a deleitarnos, y ahí se desviaron, hermanos, ¿no? Y Pablo dice: esta era la vida que llevabas antes, o esta es la vida, hermanos, que se lleva cuando no se ha venido al arrepentimiento, cuando no hay ese conocimiento de la verdad, cuando no hay esa vivencia de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero dice, hermanos, pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios también tiene misericordia de nosotros, hermanos, de cada uno de nosotros, de cada uno de los seres humanos, hoy en este tiempo. Pero nos invita a esto, hermanos, a que nosotros nos volvamos a Dios para que nosotros tengamos vida, porque estamos muertos, hermanos, cuando no venimos a Dios. Yo quisiera que vayamos en el capítulo 3. Acuérdense que esta palabra lo está hablando Pablo a los hermanos, ¿sí? Siempre a los hermanos, siempre una palabra bíblica, siempre va
enfocada a aquellos interesados, aunque realmente alcanza a todos, porque Dios quiere que todos estén interesados y se vuelvan a Dios, ¿sí? Y Pablo le hablaba a los hermanos de Éfeso. Y miren qué dice el versículo 17, el capítulo 4, versículo 17 al 19, hermanos. Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 19, 2 versículos, 3 versículos, hermanos. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sí? Dios quiere, hermanos. Como decía Pablo aquí en Efesios capítulo 2, encerraba todo y decía: mira, esta era tu pasada manera de vida, y Dios permite que te llegue el conocimiento y la verdad y te induce a vivir una vida recta. Y aquí Pablo hace hincapié nuevamente en esto y dice: mira, esto yo requiero, esto yo les digo, que ya no anden, que ya no vivan como vivían antes, como viven todos los demás, y que tienen la mente, dice, en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido. De verdad, hermanos. Y esto que habla Pablo es muy verdadero, hermanos. Solamente aquí en nuestro entorno, ¿cuánta gente no conoce de Dios? De verdad. Y lo podemos decir con toda confianza. Hoy los puedes ver allá, hermano. De veras. Con una forma muy maliciosa de vida. Sus mentes ya se les bloquea, hermano. Ya el camino de la verdad se les oscurece. Y viven de veras cosas tremendas, hermanos. Solo estamos hablando de aquellos que han conocido la verdad. Y aquellos que nunca han querido venir al conocimiento de la verdad. Hermanos, está terrible la forma de vida, pero en su misericordia Dios deja plasmado esto para nosotros hoy en día. Y nos dice a través de los hermanos que escribieron esto, inspirados por el Espíritu Santo. Pablo hablaba y escribía esto, hermanos, porque es una carta que le mandó con esa intención, con ese interés de que los hermanos de Éfeso y a quienes les llegue esta carta, ¿no?, que hasta el día de hoy en su misericordia de Dios, mira, aquí lo tenemos, nos llegó a nosotros también, los escritos de ese hermano. Y él decía: yo requiero, hermanos, que ya no anden como los demás, sino que realmente podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice el capítulo 2, hermanos? Pues que nos apartemos del pecado, que ya no hagamos la voluntad de nuestra carne, que ya no vivamos conforme a nuestros pensamientos, hermanos. ¿Sí? Y aquí Pablo lo vuelve a remarcar. Perdieron toda sensibilidad y se entregaron en las sillas para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, la vida, no. Dios nos ha llamado a una vida santa, hermanos. A la verdadera vida. Lo que decía Pablo, o sea, cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, Dios nos da vida. Yo quisiera que vayamos en el libro de Tito. Es el último pasaje que voy a leer, hermanos. En su capítulo 3, también esta carta, hermanos, fue escrita por el hermano Pablo, pero se lo mandó particularmente a un hermano que envió, hermanos, para cuidar una iglesia, para orientarla, para llevarla a Jesús, hermanos, para enseñarle todas las cosas y la forma de vida que deben llevar los cristianos. Versículo 3 también al 5, hermanos. Vamos a darle lectura desde el versículo 1 al versículo 5, hermano. Es un consejo que Pablo le daba a Tito. El hermano Pablo le daba a Tito y les dice: mira, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades,
que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. O sea, el sujetarse a gobernantes y autoridades debe ser en toda buena obra. De otra manera, con otras palabras, de acuerdo a la voluntad de Dios. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Pablo decía, hermano, pero nosotros, si se estaba incluyendo, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. ¿Sí? Termina diciendo Pablo, hermanos, que ese Jesús nos salvó no por nuestras obras que estuviéramos haciendo porque vivíamos mal, hermano, pero Él preparó un plan. ¿Y cuál es ese plan, hermanos? Es la regeneración. El que nos hiciera llegar el conocimiento de la verdad y nosotros lo creyéramos como creyó Abraham en Jesús y lo abrazáramos e hiciéramos, hermanos, conforme a lo que nos pide. Y aquí nos dice, hermanos, que en el tiempo pasado que vivíamos, antes de venir al conocimiento, pues estábamos extraviados y hacíamos muchas cosas malas. Eso dice el versículo 3. Vamos a darle lectura otra vez y dice qué es lo que se hacía, cómo se vivía. Pero nosotros también en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Y dice, hermanos, allí nos encontrábamos cuando Jesús se manifestó en nuestras vidas. Esa era nuestra vida cuando Él se pasó a nuestro camino. Así vivíamos cuando escuchamos por primera vez el Evangelio, hermanos, que nos convenció y nos dice, mira, vas a tener una mejor vida, porque eso es lo que entendimos, hermanos. De alguna manera, cuando el Espíritu de Dios, a través de la palabra que nos hizo cambiar nuestra manera de ser, hermanos, nos dijo, vas a tener mejor vida. Y verdaderamente sí, hermanos. Como yo te decía de Abraham, quizás las adversidades nunca pasó porque nadie se ha dejado de enfermar, hermanos. Sea yo cristiano o no cristiano, me enfermo. Puedo tener un accidente. Puede pasarme diferentes situaciones en mi vida, hermanos. Eso no lo hemos dejado de pasar. Pero tenemos a alguien que está de nuestro lado. Tenemos a alguien que prometió y es fiel, hermanos, para estar con nosotros hasta el fin. Y ayudarnos, hermanos, para que nunca volvamos a caer en esa manera pecaminosa. Y nos dice aquí, hermanos, que eso es lo que hizo Dios. ¿Cómo? Regenerando nuestro entendimiento, hermanos. Que todo ese pensamiento y esa manera de vida que pensamos que yo voy a ir a quitar mis tristezas en el alcohol, vamos por el borracho, ¿no? Que estoy triste, que me pasó esto, yo ahí me voy a desahogar en el vicio. Ah, no, que estoy muy alegre, que me fue muy bien, y ahí me voy a comprar y hacer festines, porque estoy muy contento. O sea, no cambia nada, hermanos. Es una manera degenerada de vida. Pero cuando venimos al conocimiento, hermanos, Dios se regenera. Es una manera muy mala. En vez de que realmente le digamos, Dios, gracias por tu cuidado que tienes conmigo. Gracias por la vida que me das todos los días. Dios, gracias por mis hijos. Saben, hermanos, que cuando llegamos a este conocimiento, aún hasta por aquella persona que es tremenda, hermanos, agradecemos a Dios. De verdad. A veces a mí, en mis oraciones, me lleva a clamar por mi familia y a orar. ¿Y sabes qué le he dicho a Dios? Dios, ¿cuánto me has bendecido? Pero no porque, hermanos, me fue solamente bien en mi cosecha. O no solamente porque mi familia, mi esposa, mis hijos están bien. Porque puedo ver, hermanos, yo tengo 8 hermanos. 8 hermanos. 7 varones y 2 mujeres.
Y de los 9 hermanos que somos, que me cuento hasta yo, aún vivimos los 9. Y en ocasiones me hallo pensando en cómo sería si alguien de nosotros falleciera, hermanos. O no sé, de repente alguno de mis hermanos siempre es constante en sus salidas. Y de repente me encuentro pensando, ¿y si alguien nos avisara, ya se accidentó este de tu hermano y falleció en el accidente? Y yo le digo a Dios, Dios, gracias. Porque así como le agradecemos a los hermanos, Señor, hoy, esta semana decían los hermanos, salimos de viaje, Dios, y nos cuidaste en nuestra salida, y cuidaste en nuestra entrada, y nos guardaste. Y estamos con bien, Señor, gracias. Y hermanos, podemos agradecer de verdad. ¿Sabes? Nos alegramos. Aquellos cristianos que conocemos a Dios y podemos ver en todos sus misericordias, hermano, de veras. Apenas, hermanos, estamos pasando la época de nuestra temporada de costumbres de Sandía. Y empezamos a escuchar que en Campeche las cosas salieron muy mal. Y estoy seguro que empezó a entrar la nostalgia, la tristeza, la desesperación, la preocupación en cada persona que tiene sembrado, que tiene puesto su esperanza, porque no sembramos para decir voy a perder. No, hermanos, sembramos porque decimos, creemos que, y le echamos todas las ganas porque creemos que vamos a cosechar. Y de repente se da una situación así y vienen las angustias, vienen las tristezas. Y hermanos, yo creo que cuando tú ves aún hasta otra persona que no es tu pariente en una situación triste, hermanos, de veras, entristece. De repente nosotros oramos por aquellas personas que están enfermas. Y de repente se dice, hermanos, por allá nos llega una noticia, hermanos, mira una situación muy adversa. Oren, hermanos, por favor, les mando este mensaje para que oren. Hermanos, ya nos vamos, Señor, tienes misericordia de esta persona. ¿Cuál es tu propósito? Hermanos, y clamamos a Dios. ¿Y qué te puedo decir? Podemos orar, hermanos, porque es una bendición, de veras. Yo les decía al principio que aquí en el pueblo, hermanos, porque así es, aunque tú no tengas un terrenito, pero quieres sembrar, de veras cualquiera está dispuesto a echarte la mano, aunque sea rentado, y tengas que pagar todos los gastos, pero te dicen, ahí está. Y te dan la oportunidad, hermano, de preparar el terreno, de tirar tus tuberías, tirar tus cintas, y contento, hermanos, siembras tu cultivo y trabaja. Tenemos esa, es una bendición, hermano, que de veras aquí haya esa actitud. En ocasiones, cuando, hermanos, nos juntamos todos, porque ahí se le va a dar una sepultura a aquel que falleció. Algunas veces se agradece y se dice, mira, gracias por acompañar a la familia. Y aquí el pueblo está unido. Cuando hay alguien enfermo, hermanos, si no tiene suficiente forma de sostener su enfermedad, aquí en Puerto Arturo, hermanos, se hace la práctica de que todos ponen su granito de arena. Que se va a hacer una venta para apoyar a cierta persona. Ahí van a comprar, hermanos, y el que no va a comprar es que yo pongo mi granito de arena. Pero es una bendición, hermanos. Y como cristianos, hermanos, somos bendecidos en eso. Porque es el que pone, hermanos, esas cosas. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que ya no vivamos en una manera de veras pecaminosa, sino que busquemos hacer las cosas que le agradan a Dios. Y hermanos, ¿sabes qué? Pues vamos a ser hallados también justos. Y vamos a ser considerados amigos de Dios. Y se nos va a contar por justicia, hermano. Que nos apartemos de toda esa manera de vida desagradable a Dios y vengamos, hermanos, a una vivencia de acuerdo a su voluntad, dejando el pecado y tomando, hermano, los mandamientos, sus consejos de Jesús. Y termino con esto, lo que ya repetí hace rato, y aquel que tome estas palabras y las ponga por obra, Él prometió no dejarlo, hermanos. Y lo digo de esta manera, mira, va a ser un hombre, lo voy a considerar como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y siempre va a confiar en mí. Y siempre va a buscar hacer mi voluntad, porque estos consejos, hermanos, estas palabras que Dios nos deja, son para que las vivamos, hermanos. Y por más torpe que fuéramos,
No nos vamos a apartar del camino de sus palabras. Entonces, hermanos, esa es la palabra que Dios me dio. Un llamado, hermanos, a que nosotros podamos poner esas obras mediante la fe, porque es mediante la fe. Abraham no se dejó llevar y el cristiano no se puede dejar llevar por sus pensamientos. Es decir, pues yo considero que así. No, hermano, necesitamos buscar. Y Dios nos tiene dejado el medio para buscar la manera correcta que le agrada a Dios para vivir esa vida, hermanos, que pues al final, hermanos, dice Jesús que nos va a producir vida eterna, vida para siempre, ¿sí? Entonces, esta es la demanda a través de la palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y anhela Dios que cada uno lo podamos poner por obras. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, porque yo estoy seguro que nunca vas a dejar de quitar la mano del renglón, Señor. Padre, porque nunca nos vas a hablar de otra manera. Pablo decía, si un ángel del cielo viene y nos enseña otra doctrina, otro evangelio, del cual ya está puesto el cimiento, sea anatema. Porque no hay otro cimiento, Señor. Porque no hay otro camino que seguir. Padre, y podemos hablar de toda la Escritura y solamente hay un punto a seguir, Señor. Padre, y es lo que hoy nos has estado mostrando, que aprendamos a vivir como vivieron aquellos hombres que confiaron en ti en la antigüedad. Padre, y pusieron su mirada, obedeciendo, sujetándose, Padre, en medio de adversidades, de circunstancias difíciles de la vida, Señor, y ellos tuvieron esas promesas, Señor. Ellos son coronados, como decía Pablo, yo he peleado la batalla, he corrido la carrera, he ganado. Lo único que me queda es ser coronado. Señor, tenía esa certeza, y esa certeza también cada uno de los que hoy estamos aquí presentes podemos tenerlo, Señor. Si nosotros buscamos en ti, si nosotros atendemos, Padre, ese deseo de tu corazón, con la cual nos ofreces una salvación por gracia, Señor. Porque no somos merecedores, Señor. Padre, porque lo que mayormente hay en nosotros, Señor, cuando tú me llamaste, Señor, no había ni un deseo de buscarte. Pero en tu misericordia, Señor, te cruzaste en mi camino y me convenciste para ofrecerme, Señor, todo tu bien. Padre, lo mismo con cada uno de nosotros, pero nos remarcas a través de tu Escritura que nos apartemos de todo pecado, que nos apartemos de todo mal y podamos atender a tu palabra, Señor, y podamos ser también tus amigos, Señor, tus hermanos, como dice el hermano en hebreo que escribió, porque no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque, Señor, hay una búsqueda de ti. Ayúdanos, por favor, que a través de estas palabras sean sensibilizados nuestros corazones y sean regeneradas nuestras mentes, como lo dice tu palabra, Señor. Padre, y que otro espíritu, el espíritu de justicia, el espíritu de verdad, sea el que gobierne nuestras vidas, Señor, y nuestros corazones para gloria tuya. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.